Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Según lo que el Señor me da cada día, yo puedo estar compartiendo. Para mí es una alegría poder llegar a vuestra vida con la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Y qué importante por eso tener contacto con la palabra de Dios y buscar en ella la voluntad del Señor, porque Él se revela a través de su verdad, que está en las Escrituras. Por eso para mí es una alegría compartir con ustedes la maravillosa palabra de nuestro Dios. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempo profético, tiempo apocalíptico. Por supuesto que uno no sabe el día ni la hora que el Hijo del Hombre vendrá, pero sin lugar a dudas somos la última generación. Jesús dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Solo el Padre sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá a levantar a su amada, a su iglesia. Porque aquí un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Por lo tanto, estamos nosotros en esa expectativa, esperando su venida, sirviendo al Señor, acercándonos cada día más a Él para conocer cada vez y poder agradar a nuestro Dios. Es un gozo por eso poder acercarnos. El gozo es la presencia de Dios. En su presencia, como dice el Salmo 16, en su presencia hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Cuando estamos viviendo en la plenitud del Espíritu de Dios, estamos viviendo un anticipo de lo que será estar con el Señor por toda la eternidad. Por eso estamos compartiendo en este tiempo la importancia de conocer su verdad, su palabra, acercarnos a la fuente de vida, que es su palabra. Y estamos compartiendo lo que somos en Jesucristo. Son hechos, son realidades que dice las Escrituras. No son mis ideas ni mis pensamientos, sino lo que dice las Escrituras. Las Escrituras dicen que somos hijos de Dios. Dice: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese está en 1 Juan capítulo 3, verso 1. Las Escrituras dicen lo que somos. Somos hijos de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Somos santos también, estamos compartiendo. También somos sacerdotes de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Y vamos a seguir compartiendo en esta ocasión que somos soldados de Jesucristo. ¿Sabía que eres un soldado? También usa esta figura para mostrar una enseñanza edificante para nuestra vida. ¿Qué es un soldado? ¿Somos soldados verdaderamente nosotros? ¿Qué debe hacer un soldado? ¿Cuáles son las evidencias de un soldado de Jesucristo? Vamos a ver lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. Por supuesto, no mi conocimiento, sino lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y está, por ejemplo, en 2 Timoteo, dice así el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de 2 Timoteo, versos 3 y 4, dice así, fíjense qué importante. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Sufre, dice, penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que el hecho de ser soldado implica también sufrir por causa de Jesucristo. Y esto es una realidad. Sufrir por causa de Cristo. Y esto es llevar la cruz. Cuando uno dice llevar la cruz, es sufrir por causa de Jesucristo. Lo que sufren por causa del Evangelio. Por ser hijos de Dios. Por dar testimonio de la verdad. Si sufre por eso, bueno, dice, debemos sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice el verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¡Qué maravilla! Hemos sido tomados por soldado.
el día que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos sido tomados como soldados de Jesucristo. Fíjense qué importante lo que es un soldado. Yo recuerdo, yo iba a hacer el servicio militar también, pero bueno, gracias a Dios no lo hice, pero eso implica lo que realmente es un soldado. Por 3 meses generalmente los soldados que eran llamados al ejército no venían a su casa por lo menos por 3 meses. Después, una vez por semana, depende del lugar donde estaban, también podían volver a su casa. Pero estaban exclusivamente cumpliendo con el servicio militar obligatorio que había en aquel entonces. Pero todo esto se acabó, ¿no es cierto? Pero es una ilustración de lo que es un soldado de Jesucristo. El soldado que iba al ejército se olvidaba de su familia, tenía que dejar su familia, tenía que dejar su trabajo, inclusive tenía que dejar su sentido de todo tenía que dejar para incorporarse al ejército como soldado. Tenía que hacer. Por supuesto, en aquel entonces era obligatorio. La diferencia que nosotros somos soldados de Jesucristo, voluntarios somos nosotros, el privilegio de ser soldados de Jesucristo. Es un privilegio porque estamos con el vencedor, estamos con aquel que es victorioso por excelencia. Por lo tanto, es un privilegio ser soldado de Jesucristo. Pero lo importante es que para ser soldado, uno tiene que dejar todo. O sea que en aquel entonces tenía que dejar su trabajo, su familia, sus estudios, todo completo, tenía que dejar todo para incorporarse al ejército. Y esa es una ilustración que debemos saber, que el cristiano, el que toma una decisión para seguir a Jesucristo, tiene que dejar todo. Tiene que dejar todo para seguir a Jesucristo. Para ser un soldado verdadero de Jesucristo. Por supuesto, eso no significa que debe dejar su familia, su padre, no. Pero hay una prioridad en su vida que es Jesucristo. Podemos ver en las Escrituras esta enseñanza. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, Dios dice: deja a tu parentela, dice, la casa de tu padre, la tierra. O sea que tenía que dejar totalmente todo para seguir a una tierra que yo te mostraré. Ni siquiera había una claridad con seguridad que podía ser aquel lugar, sino que era un desafío a vivir en la fe, en la obediencia, siguiendo al Señor. Fíjense qué tremendo. Tenía que dejar todo para seguir al Señor. O sea, dejar su parentela, la casa de su padre, su tierra, todo tenía que dejar. Y fíjense qué enseñanza tremenda. Por eso llegó a ser el padre de muchedumbre. Fue el padre del pueblo de Israel. El origen del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue justamente Abraham y Sara. Por esta obediencia de dejarlo todo. O sea, esto es importante. No podemos seguir a media al Señor. No podemos enredarnos en los negocios de la vida y poder estar en el mundo y estar en el reino de Dios. Estamos en este mundo, por supuesto, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, nuestros ojos no están puestos en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. Por eso las Escrituras una y otra vez nos dice que debemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, siempre. Que debemos mirar donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba. Y eso es lo que hace un soldado de Jesucristo. No se enreda en los negocios de la vida, como dice la palabra de Dios.
O sea que Abraham tuvo que dejar todo para seguir al Señor. Y para ser verdaderamente un soldado de Jesucristo tenemos que dejar todo. Yo, por ejemplo, tuve que dejar todo para seguir a Cristo. Tuve que dejar mis amistades, los vicios, placeres y bueno, todas las cosas impresionantes que Dios me liberó de todo. Por eso tenía que cambiar el ambiente para seguir a Cristo. Si seguía con las mismas amistades, todavía estaría perdido, sin esperanza en este mundo. Porque seguiría en la cautividad y seguiría viviendo, practicando el pecado. Pero el Señor, por su gracia, obró en mí de tal manera que pude dejar todo, totalmente todo, para seguir a Cristo. Y Él transformó todo mi ser, toda mi vida. Sería largo el testimonio para contar toda la obra maravillosa que el Señor hizo en mí, cómo el Señor me liberó y todas las bendiciones que he recibido del Señor. Yo era, por ejemplo, un cadáver caminante, del puchos y todo, es tremendo. Pero qué bueno, cuando dejas todo y sigue al Señor, lo tiene todo. Cuando deja todos y sigue al Señor, verdaderamente lo tiene todo y verdaderamente disfruta de la vida y verdaderamente eres libre cuando sigues a Jesucristo. Y como soldado de Cristo, puse las cosas de Dios en primer lugar. No enredarte en las cosas de este mundo. No dejar que nada de este mundo te atrape. Porque ya no eres libre. Y qué bueno que Cristo vino para que seamos libres, que podamos ser soldados, que podamos dedicarnos al Señor. Y más en este tiempo profético que estamos viviendo, tiempo finales, el tiempo se agota, el tiempo se acaba. Tenemos que buscar mucho más al Señor ahora. Fíjense, porque no podemos estar en los negocios de esta vida y agradar al Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, que uno debe permitir enredarse con los negocios de la vida, tratar de hacer tesoro aquí en la tierra, poner las cosas aquí. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Qué importante que mi tesoro es el Señor y mi corazón está en el Señor. Y esto es lo más importante. Por eso dice las Escrituras, que fíjense lo que dice la palabra de Dios. No podemos amar al mundo y amar a la vez a Dios. No podemos estar en la fiesta del mundo y amar a Dios. Yo, por ejemplo, antes cuando tocaba con mi hermano, íbamos a los bailes, tocábamos la guitarra, cantábamos chamamé. Bueno, estábamos en el mundo, ¿no? Estábamos de fiesta en fiesta, así que todos los fines de semana teníamos fiesta. Nos juntamos a veces para jugar y a veces también para cantar y a veces fíjense todo eso. Pero cuando vine a Cristo tuve que dejar todo para seguir a Cristo. Eso no significa de que yo no visité a mi hermano ni a mi familia, no, al contrario, pero ya no participaba, por supuesto, en esa senda. Estaba siguiendo a Cristo nuestro Señor. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Y esto es importante que nosotros, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, eso es lo más importante. En 1 Juan capítulo 2 dice, el verso 15 al 17 dice la palabra, fíjense, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es importante, ¿no? Uno no puede ser soldado de Cristo y estar enredado en las cosas de la vida. No puede decir que es un hijo de Dios y amar al mundo. Sabemos que este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el Salvador Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Por eso buscamos nosotros, ¿dónde está nuestra ciudadanía? No está en este mundo. Por lo tanto, no debemos aferrarnos a las cosas de este mundo, porque todo lo que está aquí lo vamos a dejar. Hay muchos que se afanan y amontonan cosas y todo lo vas a tener que dejar. Como dice la mortaja, no tiene bolsillo. Así que desnudo hemos venido y así volveremos. Pero qué bueno que podamos tener tesoro en los cielos por ser un verdadero soldado de Jesucristo. Porque agradamos a nuestro Dios. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. También en Santiago, capítulo 4, dice la palabra de Dios, versos 4 y 5, dice la palabra de Dios: Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Fíjense, no podemos seguir a Dios a medias. ¿Amamos al mundo o amamos a Dios? ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida? Debe ser nuestro Señor y las cosas de Dios. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea que celosamente Dios quiere que le amemos solamente a Él. Y un soldado dice que debemos agradar al Señor, para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, cualquiera cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esto es lo que debemos hacer: guardar su mandamiento, guardar su palabra, vivir conforme a su palabra. De esta manera estamos agradando al Señor. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tenemos que saber que los soldados tenían que seguir las instrucciones del capitán o del jefe, tenían que seguir las instrucciones. No había ahí cuestionamiento o opciones de pensamiento, sino que tenían que seguir las instrucciones, las correcciones y aún las disciplinas establecidas. Aquellos que no vivían conforme, no seguían las instrucciones. Eso es lo que dicen, por ejemplo, los soldados, que tenían que salto a rana y todo, y a veces la disciplina era para todo. Y qué importante, que allí tenían que aprender lo que es realmente un soldado. De igual manera, nosotros también somos soldados de Jesucristo y tenemos que estar con el Señor Jesús. Tenemos que estar con el Señor Jesús. En Marcos capítulo 3, verso 13 dice que el Señor que subió al monte y llamó así a lo que Él quiso y vinieron a Él. Fíjense, a lo que Él quiso y vinieron a Él, o sea, fueron llamados por el Señor, como nosotros fuimos llamados por Dios para ser soldados de Jesucristo. Y Él los llamó en primer lugar para que estuviesen con Él. Y este es importante. Jesús es el capitán, Jesús es el jefe, es el rey de reyes, es el que da la orden y que nosotros debemos estar dispuestos a obedecer, sin cuestionamiento.
y seguir sus instrucciones. Por eso necesitamos estar en contacto con Él a través de la oración y a través de su palabra, que son las instrucciones que Él nos ha dejado para saber cómo manejarnos como soldados, cómo agradar a aquel que nos llamó, que nos tomó por soldados. Necesitamos estar en contacto con la palabra de Dios, seguir sus instrucciones, sus correcciones constantemente. Yo te pregunto, ¿eres un soldado de Jesucristo? ¿Fuiste tomado como un soldado? ¿Sigue las instrucciones del Señor Jesús como el jefe, como el capitán? ¿Eres obediente? ¿Agrada al Señor por vivir de esta manera? Y esto, fíjense que somos soldados nosotros y es un privilegio ser soldados de Jesucristo. Porque ya somos, en Jesucristo somos vencedores. Porque Él ya venció. Y es un privilegio por eso. Si no tienes a Cristo y quieres ser un soldado de Cristo también, Él te puede tomar ahora como un soldado, te puede llamar como un soldado. En primer lugar, Él quiere que esté con Él. Nadie puede recibir nada si en primer lugar no está con Él. Y sabemos que si estamos con Él, tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana, para enfrentar todas circunstancias de la vida. Tenemos todos los recursos de Dios en nosotros, por su poder. Por lo tanto, es una oportunidad ahora que tienes para recibir a Cristo en tu vida. Yo quiero guiarte en una oración para que recibas a Cristo en tu vida. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias. Señor, quiero yo aceptar también tu llamamiento. Quiero ser un soldado tuyo, Señor. Y quiero agradarte, Señor. Dejar las cosas de este mundo. Que nada de este mundo me atrape, me atraiga, me impida que te pueda seguir y que te pueda obedecer en todo, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Que nada me distraiga, Señor, para vivir tu voluntad, haciendo lo que a ti te agrada cada día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.